Allí donde el mapa se desdibuja y el frío escribe su propio idioma, comienza un territorio que pocos han visto realmente, un océano cubierto de hielo que respira, un cielo que arde en verde y un silencio que guarda los secretos del planeta. Bajo esa capa blanca, hay montañas que escupen fuego, bacterias que viven sin sol y ruinas escondidas de un pasado que no debería existir. ¿Qué se oculta en el fin del mundo helado? ¿Y qué pasará con nosotros cuando ese espejo se rompa y empiece a reflejar un planeta que ya no reconocemos? Bienvenido al Ártico inexplorado. Comencemos. Parte 1. Portal al fin del mundo helado. El documental abre con un susurro de nieve que no cae sino que flota, como polvo de estrellas, iluminado por una aurora que crece y se repliega sobre el horizonte. La cámara avanza lentamente sobre la banquisa, el hielo se queja con crujidos profundos y cada crujido tiene resonancias de catedral. A lo lejos, un respiradero de beluga corta la superficie como un latido. Más allá, un frente glaciar se alza como una muralla azul. El espectador escucha el rumor que antecede al desprendimiento, una vibración que parece venir de dentro de la Tierra. El primer bloque no pretende explicar nada, invita a sentir el umbral. Si alguna vez sentiste que el mundo se está desmoronando más rápido de lo que podemos entender, este viaje es para ti. Suscríbete y acompáñanos a descubrir lo que aún puede salvarse, antes de que el hielo que sostiene la Tierra desaparezca para siempre. A medida que el plano se eleva, el Ártico aparece como un mapa de fracturas y costuras, un océano cubierto de placas, ríos de hielo que se desplazan, polinias como ojos abiertos en medio del blanco. El narrador recuerda que este lugar es un espejo luminoso. Cuando su superficie es extensa, devuelve la luz al cielo y enfría el planeta. Cuando retrocede, el océano oscuro absorbe calor y acelera su propio deshielo. Es un bucle que se alimenta de sí mismo, un gesto mínimo con consecuencias inmensas. ¿Cuántas veces ha contado este espejo nuestra historia sin que la escucháramos? En pantalla, la aurora intensifica su danza, bandas verdes se pliegan como cortinas vivas, destellos rojizos bordean las nubes, un pulso azul vibra detrás de los montes. Un piloto fantasma atraviesa la noche polar y describe cómo los cielos lo desorientaron. En la cabina, los instrumentos eran precisos, en el alma, el norte parecía moverse. El Ártico no solo desafía el cuerpo, tuerce la percepción, cambia la escala de los días, estira la paciencia, rompe el reloj. El hielo bajo los pies habla, los inuit lo saben. La cámara se acerca a una familia que traza sobre la banquisa líneas invisibles con la mirada. Ellos leen la nieve como quien lee cauces antiguos, reconocen texturas sutiles, sombras que insinúan agua, caprichos del viento que anuncian una grieta a días de distancia. En sus palabras, la seguridad no es un mapa, sino una conversación continua con la superficie. Aprendieron a escuchar ese idioma y se lo enseñan a sus hijos alrededor del fuego, con historias que atan meteorología, ética y humor. ¿Cuántos diccionarios caben en un blanco que para otros es mudo? Suenan golpes secos, autónomos, rítmicos, un icequake, un terremoto de hielo, sacude el encuadre. La cámara no huye, espera. La grieta se abre con elegancia, como una costura liberada. El nuevo borde brilla, el agua respira. Por un instante, el paisaje parece más vivo que la selva. Se comprende entonces que el silencio aquí no es ausencia, es densidad, una pausa llena de significados. El narrador invita a una comparación. Al sur, un continente de roca y hielo rodeado de océano. Al norte, un océano cubierto de hielo rodeado de continentes. Antártida y Ártico no son gemelos, son contrapesos. La primera tiene un tratado que congela ambiciones, el segundo es tablero de rutas, reclamos, vigilancia. Uno es una fortaleza blanca, el otro, un prisma líquido que cambia de forma y abre umbrales. Por eso lo que aquí sucede viaja con rapidez a nuestras ciudades, a nuestros inviernos, a nuestras cosechas.
En pantalla, Groenlandia se despliega como un corazón de hielo, con arterias azules. La cámara se inclina sobre un río supraglaciar que parte el glaciar como un surco de tinta. El agua corre urgente hacia un mulín y desaparece en una garganta que traga luz y sonido. Bajo esa puerta vertical, el hielo también tiene plomería. Hay cámaras, túneles, balsas que se forman y drenan. Si la presión cambia, todo el sistema responde. El espectador ve una gota caer en la boca del mulín y entiende que el destino del mar puede comprimirse en la caída de una gota. La voz cuenta otra promesa. Bajo la banquisa, donde la oscuridad es casi material, se levantan cordilleras volcánicas. La dorsal de Gäkel, una herida en el fondo del océano, exhala calor. Alrededor de sus respiraderos, bacterias y arqueas fabrican vida sin sol, alimentándose de química y paciencia. Son mundos mínimos que sostienen ecosistemas silenciosos, pistas para imaginar cómo podría surgir la vida en lunas como Europa o Encélado. El Ártico es laboratorio y archivo, guarda versiones alternativas de lo posible. La noche polar cae como una manta interminable. En el aire aparece un brillo tenue, un polvo que titila. Es nieve de diamante, cristales que nacen del frío extremo y flotan como ceniza luminosa. La cámara sigue un copo solitario y lo acompaña hasta posarse sobre un pelo de buey almizclero. Todo es suave y duro a la vez. La respiración del animal dibuja nubes pequeñas, una y otra, con ritmo de metrónomo. A lo lejos, un zorro bordea el hielo y deja huellas impecables. Cada paso es un poema corto. En la pantalla, se superpone una animación de albedo. Un sol estirizado cae sobre dos superficies. La blanca devuelve luz, la oscura la absorbe. El narrador no abusa de números, menciona lo necesario para que la imagen tenga peso. Explica que un grado más aquí puede equivaler a una cascada de cambios en la latitud media. Que el chorro polar, ese río de viento que sostiene las estaciones en orden razonable, a veces se ondula con amplitudes inéditas cuando el norte se calienta más rápido que el resto. Que una corriente desorientada puede ser la raíz de un invierno extraño o de un verano que se excede sin pedir perdón. ¿Cuánto del clima cotidiano nace en este borde abandonado? La cámara se posa frente a un fiordo. El frente glaciar cruje y se desprende. Un bloque monumental se rompe en 1000 piezas. El agua late bajo el hielo, imprime ondas que vistas desde el aire parecen músculos moviéndose bajo una piel. No hay prisa, cada colapso tiene su coreografía. El narrador señala que la belleza es una trampa generosa, encandila y enseña a la vez. El peligro es creer que todo lo que brilla es eterno. El Ártico, por el contrario, es la belleza de lo transitorio. Una voz de los pueblos del norte ocupa el centro. Un cazador describe la polinia que guarda cada invierno. Esa ventana de agua libre entre hielos es lugar de reunión de focas, aves, cetáceos. La polinia sostiene vidas y por eso también vocabularios. En su testimonio late una geografía íntima. Los mapas oficiales no muestran esa precisión. La comunidad la dibuja con pasos, con rumores, con ausencias. Cuando las lluvias de invierno llegan demasiado temprano, las cuevas de nieve se derrumban y las crías mueren de humedad. La estadística y la lágrima se encuentran sin estorbarse. El espectador ve un detalle: unas manos curtidas arreglan un arpón con paciencia ritual. La secuencia cambia a un cielo herido por estelas. Un rompehielos avanza abriendo una avenida de agua negra. En la borda, un científico despliega una cadena de sensores. Su trabajo no tiene épica ruidosa, se parece a doblar papeles con minucia, pero cada dato que recoge es una sílaba del idioma del futuro. En el laboratorio flotante, se escuchan pitidos suaves, conversaciones bajas, zumbidos de máquinas que calientan lentamente. En sus pantallas, el hielo no es una superficie, es una estructura que respira. Arriba, el viento escribe fórmulas que no todos saben leer. La cámara se posa frente a un fiordo. El frente glaciar cruje y se desprende. Un bloque monumental se rompe en 1000 piezas. El agua late bajo el hielo, imprime ondas que vistas desde el aire parecen músculos moviéndose bajo una piel. No hay prisa. Cada colapso tiene su coreografía.
El narrador señala que la belleza es una trampa generosa, encandila y enseña a la vez. El peligro es creer que todo lo que brilla es eterno. El Ártico, por el contrario, es la belleza de lo transitorio. Una voz de los pueblos del norte ocupa el centro. Un cazador describe la polinia que guarda cada invierno. Esa ventana de agua libre entre hielos es lugar de reunión de focas, aves, cetáceos. La polinia sostiene vidas, y por eso, también vocabularios. En su testimonio late una geografía íntima. Los mapas oficiales no muestran esa precisión. La comunidad la dibuja con pasos, con rumores, con ausencias. Cuando las lluvias de invierno llegan demasiado temprano, las cuevas de nieve se derrumban y las crías mueren de humedad. La estadística y la lágrima se encuentran sin estorbarse. El espectador ve un detalle. Unas manos curtidas arreglan un arpón con paciencia ritual. La secuencia cambia a un cielo herido por estelas. Un rompehielos avanza abriendo una avenida de agua negra. En la borda, un científico despliega una cadena de sensores. Su trabajo no tiene épica ruidosa. Se parece a doblar papeles con minucia. Pero cada dato que recoge es una sílaba del idioma del futuro. En el laboratorio flotante se escuchan pitidos suaves, conversaciones bajas, zumbidos de máquinas que calientan lentamente. En sus pantallas, el hielo no es una superficie, es una estructura que respira. Arriba, el viento escribe fórmulas que no todos saben leer. El narrador presenta 3 escenas cortas como si fueran grabados en madera. Primera. Una caravana de renos cruza una tundra rosada por la luz oblicua. El suelo vibra bajo sus pezuñas y el aire huele a nieve limpia y a pelo húmedo. Segunda, una niña ríe dentro de un iglú. La luz del sol se filtra como agua a través del techo, y el calor que emana de la morsa que alimenta el hornillo dibuja sombras cálidas en la pared. Tercera, una ciudad fantasma de ladrillo y hierro dormida bajo una lámpara boreal. Un piano desafinado en pirámide espera a nadie. En conjunto, el norte cuenta su fábula: permanencia y fuga, abrigo y abandono, trabajo y memoria. Itmo vuelve al océano. Bajo la banquisa, la cámara se convierte en pez. Pasan medusas con luces internas, algas adheridas al hielo como jardines invertidos. Un narval roza la lente con su colmillo, y la superficie de agua se ondula como un espejo cansado. Burbujea un respiradero. El narrador se permite una pregunta nueva. Si la vida pudo prender aquí sin sol, ¿en cuántos sitios del cosmos espera en silencio lo necesario para encenderse? La metamorfosis del hielo enseña otra lección. No es solo una tapa que flota. Tiene edades, capas, texturas. Hay hielo joven que suena a vidrio. Hay hielo viejo que suena a madera. Hay hielo que se tiñe de azules imposibles, otros de verdes cerúleos cuando el fitoplancton brota en los primeros resquicios de luz. En verano, la tapa se abre en laberintos de canales. En otoño, las aguas vuelven a firmarse, como un contrato que se negocia cada año. En invierno, el viento lo pule hasta convertirlo en cristal opaco. ¿Qué contratos romperá el calor si llega temprano? ¿Qué cláusulas invisibles sostienen aún esta arquitectura? La cámara se detiene en un detalle apenas perceptible. Sobre la nieve, un hilo de hollín dibuja una línea. Es polvo que viajó miles de kilómetros desde chimeneas de otras latitudes y vino a oscurecer la blancura que debería reflejar la luz. El narrador explica con serenidad que el Ártico recibe mucho de lo que no produce: microplásticos, contaminantes persistentes, sonidos ajenos. En un oso polar, esos tóxicos se concentran como una biblioteca tóxica que el animal nunca pidió. La escena no es sermón, es evidencia. Un plumón blanco se contamina con una mota negra, y esa mota cambia lo que una vez fue espejo perfecto. Vuelve la aurora, y con ella el enigma. El verde se arquea sobre un mar que ya no está del todo cerrado. El narrador dibuja la pregunta que guiará el viaje de las próximas partes. ¿Qué umbrales se aproximan sin ruido?
¿Cuántas columnas invisibles sostienen aún un cielo que creemos constante? ¿Cuánto del destino de los bosques, de las ciudades, de las costas que amamos, está escrito en este hielo que habla con crujidos? Parte 2. Anatomía del océano de hielo. Geografía, clima y criosfera. El mapa se enciende con una línea invisible que roza los 66 grados de latitud norte. Es el círculo polar, una frontera dibujada por la inclinación de la Tierra y el curso obstinado del Sol. Al interior de ese anillo, el mundo adopta otras reglas. El día puede alargarse hasta borrar la noche puede alargarse hasta olvidar el día. Sobre esa geometría de luz descansa un océano que aparenta solidez. Una piel blanca que no es suelo, que cruje, que se abre, que flota. Desde el aire, la banquisa parece una piel agrietada. Bloques, láminas, cicatrices. Hay hielo delgado recién nacido que los marineros llaman nilas, oscuro, flexible, con arrugas suaves en su superficie. Hay hielo joven que suena a vidrio cuando el viento lo acaricia. Hay hielo multianual, duro como madera vieja, con burbujas atrapadas que cuentan inviernos. La cámara avanza sobre ese mosaico y el micrófono recoge un crujido lejano, un latido mineral que parece recorrer kilómetros. El hielo respira a su manera. Se contrae con el frío, se dilata con el agua que lo horada, se parte con el viento que lo empuja. ¿Cómo narrar un continente que decide cada día si quiere ser suelo o espejo? El narrador despliega el mapa del norte. Canadá se deshilacha en archipiélagos infinitos. Groenlandia es un corazón helado rodeado de fiordos. Rusia ofrece mares con nombres que suenan a campanas. Kara, Laptev, Siberia Oriental, Chukotka. Noruega levanta Svalbard como un mirador de piedra. Islandia humea en medio del Atlántico como una isla forjada a fuego. Alaska asoma entre el Pacífico y el Polo, un puente que no se ve pero existe en las rutas de los vientos. En medio de todo, el océano Ártico. No es un desierto, es un sistema. La cámara se sumerge bajo el blanco. Descubre una frontera líquida donde la luz se vuelve verde y las sombras heredan el azul del hielo. Sobre la cara inferior cuelgan jardines, algas que aprovechan la tenue claridad de una primavera oblicua, copos alados que alojan bacterias y arqueas, canales de salmuera que se cruzan como calles microscópicas. Este techo frío no es una tapa, es un hábitat. La primera chispa de la cadena trófica se prende aquí, cuando la luz por fin atraviesa el hielo adelgazado. Cuanto más tarde esa luz, más tarde llegará la floración y todo lo demás se retrasará como una orquesta que depende del gesto de un solo violín. En superficie, la fisión del hielo dibuja autopistas y trampas. Los leads son pasillos de agua negra que se abren de pronto y se cierran en horas. Las polinias son ventanas persistentes que el viento esculpe y que la vida agradece. Allí respiran las focas, allí emergen las belugas, allí cazan los osos cuando todo lo demás parece sellado. La cámara sigue un dron por encima de una polinia al amanecer. Vapor marino se levanta como incienso y la temperatura del aire cae tanto que la niebla se cristaliza a pocos metros del suelo. El sonido es seco, el frío fabrica un silencio que no es vacío, es presión. El hielo que no flota también gobierna. En tierra, el permafrost conserva un antiguo pacto con el invierno. Su capa superior se derrite cada verano y vuelve a endurecerse en otoño. Debajo, el suelo se mantiene congelado durante años, siglos, milenios. Cuando el calor llega antes o se queda más tiempo, el suelo pierde el acuerdo. Se ablanda, colapsa. La tundra ondula en ondas que parecen respiraciones detenidas. Los acantilados costeros muerden el mar en pedazos que el oleaje arranca con facilidad porque el hielo ya no los protege. La cámara se detiene en un retroceso rápido de una ladera. Un bloque entero cae. Donde hubo tierra firme, ahora hay barro y espuma. La línea de costa en el Ártico no es un borde, es una decisión pendiente. Sobre Groenlandia, el verano abre venas azules. Son ríos supraglaciales corriendo por encima del hielo, tallando meandros, creando lagunas que parecen ojos gigantes.
La cámara se inclina sobre un moulín y el agua desaparece por una garganta vertical que engulle sonido y luz. Abajo, el sistema de túneles y cavidades que sostiene al glaciar se reorganiza a cada pulso. Si la presión sube, el hielo se levanta 1 milímetro. Si baja, el pie del glaciar se pega al lecho y avanza con otro ritmo. Cada gota suma. Cada gota decide 1 centímetro del mar que golpeará una playa al sur dentro de años. El narrador nombra la regla que siempre está acechando sin rostro: albedo. Un paisaje blanco devuelve luz y conserva frío. Un paisaje oscuro absorbe luz y fabrica calor. Cuando el hielo retrocede, el océano expuesto bebe radiación solar a tragos largos. Se entibia. Tarde o temprano disuelve el borde y engulle el siguiente. El bucle se alimenta de sí mismo con una paciencia implacable. El espectador ve una animación simple: un sol estilizado, 2 superficies, 2 destinos. No hace falta más para entender por qué 1 centímetro de hielo tiene el peso de una biblioteca de decisiones humanas. En la atmósfera se cuentan historias químicas que casi no tienen palabras. Durante el amanecer polar, cuando el sol regresa después de meses y raspa el horizonte, brotan episodios breves y extraños de agotamiento de ozono en la capa más baja del aire. Es un teatro de halógenos que se activan sobre la superficie salada del hielo marino. Los científicos los llaman explosiones de bromo. Los habitantes solo notan que el olor cambia, que la luz se comporta de otra manera, que el frío suena distinto. La cámara muestra instrumentos diminutos clavados en la nieve, tubos, filtros, pequeñas banderas golpeadas por el viento. Los datos nacen de escenas que a los ojos ajenos podrían parecer puro desamparo. A ras de agua, la marea rompe con ternura una orilla de grava. La espuma viene cargada de objetos diminutos, son fragmentos que no nacieron aquí. Microplásticos, hollín, compuestos que viajaron miles de kilómetros para terminar atrapados en una esquina del mundo que no los pidió. Sobre la nieve, una mota negra aguanta el sol. Lo roba, calienta un círculo pequeño que se derrite un poco antes que el resto. El espectador comprende la escena sin cifras. Un polvo ajeno cambia un destino local que a su vez cambia un destino global. La interdependencia deja de ser un concepto para volverse imagen. La cámara regresa al mar abierto donde la banquisa se rompe en placas móviles que chocan, se elevan, se superponen. El hielo en empuje crea cordilleras en miniatura que los marineros llaman crestas de presión. Parecen montañas recién nacidas, los bordes cortan como cuchillas. La nieve se amontona en un lado y deja al descubierto la piel azul del otro. En los canales, el agua se cristaliza en una papilla de cristales finos que al anochecer se vuelve una película tersa. Se oye un gruñido bajo, un gemido que recorre kilómetros. Hay noches en que el hielo canta. Desde el espacio, los satélites ven cambios que el ojo a nivel del mar no detecta. El espesor se adelgaza, el patrón de fracturas gira, la deriva se acelera con vientos más caprichosos. Los sensores de altimetría y radar hacen mapas de una piel en permanente negociación con el clima. En la sala de control, luces tenues iluminan rostros cansados. Quien mira sabe que la belleza sirve de anzuelo, pero lo que sostiene el relato es la persistencia de medir. La Tierra cambia lento y de golpe a la vez. El Ártico acelera esa sensación de borde. En una mesa de madera, una cartografía diferente ocupa el centro. Líneas que se hunden bajo el océano marcan dorsales, umbrales, abismos. La dorsal de Gackel atraviesa el fondo con discreción volcánica. La dorsal de Lomonosov, un espolón de roca, se extiende hacia el polo norte como si fuera la firma oculta de un continente. Estas piezas submarinas no son solo curiosidades. En ellas se apoyan reclamos legales, rutas potenciales, estrategias. El hielo de arriba y la geología de abajo bailan una danza silenciosa que tarde o temprano sube a la superficie como política. El viento cambia y trae olor a hierro. Un rompehielos dibuja una herida limpia, su proa sube y cae con ritmo. Detrás, el agua libre se cierra poco a poco con cristales que buscan volver a ser piel. Sobre la cubierta, un equipo atornilla una boya que llevará una pequeña estación meteorológica y un micrófono. Cuando el barco se aleje, esa boya escuchará vientos, corrientes, hielo. En el Ártico, escuchar es casi tan importante como mirar.
El sonido anticipa fracturas invisibles, llegadas de tormentas, movimientos de animales. La cámara pega su oído a la banquisa, se oye un mundo sin palabras. En Groenlandia Occidental, un fiordo talla su propia leyenda. Icebergs nacen del frente glaciar con un estallido sordo, giran sobre sí mismos revelando azules imposibles. En su interior, burbujas antiguas hablan de atmósferas que ya no existen. Un rayo de sol atraviesa un túnel translúcido y la luz parece agua que cae. Los habitantes del lugar no romantizan, conocen los ritmos, los peligros, las ausencias. Saben que el hielo puede dormirse y despertar furioso en cuestión de horas. El guión no juzga, observa. La cámara se queda un segundo más allá de lo confortable para que el espectador sienta que está a un paso de mojarse de verdad. Parte 3. Vida que resiste, biodiversidad visible e invisible. Bajo el hielo, donde la luz llega filtrada como un suspiro verde, el océano enciende su maquinaria íntima. La cámara desciende y descubre jardines invertidos pegados a la banquisa. Algas del hielo prenden cuando el sol roza el horizonte. Copos salinos alojan bacterias, canales de salmuera serpentean como avenidas microscópicas. El fitoplancton despierta, el krill se congrega y la energía asciende hasta cuerpos mayores. ¿Cuánto de la abundancia visible depende de esta alquimia que nadie ve? En superficie, un soplo quiebra el silencio. Una beluga emerge, exhala una nube efímera y regresa como flecha blanca. En el borde del plano asoma un colmillo en espiral. Un narval roza la lente con cuidado ceremonial. Ese diente es un sensor vivo que lee temperatura, salinidad y vibraciones mínimas. Más lejos, una ballena boreal corta el agua en cámara lenta, longeva como un libro de hielo. Cada arruga es archivo, cada mirada un planeta pequeño que observa. La banquisa respira por heridas discretas. Focas anilladas y barbudas tallan respiraderos y cúpulas de nieve donde amamantan. Cuando llegan lluvias en pleno invierno, esas bóvedas se humedecen y colapsan. La cámara evita el morbo. Huellas borrosas, un silencio hondo, el instante en que la estación cambió sin permiso. A pocos metros un oso polar camina con la economía de quien calcula cada caloría. Pisa como si el hielo fuera memoria y persigue el olor que asciende por las grietas. En tierra firme la tundra vibra. Un buey almizclero aguanta el viento con pelaje que roza el suelo. Un zorro ártico cambia de traje sin pedir aplausos. En invierno borra fronteras. En verano adopta ocres y sombras de piedra. Le sigue las pisadas a un oso por aritmética de restos. En el horizonte, una línea se mueve. Es la migración del caribú, corriente viva que teje el mapa con pezuñas. El cielo se llena de alas. Charranes árticos viajan de polo a polo y regresan al mismo promontorio con exactitud obstinada. Búhos nivales dominan mesetas abiertas. La cámara los muestra inmóviles hasta que no. Un estallido de plumas y el eco de una presa. Bajo sus territorios laten los ciclos de lemmings, años de abundancia y años de quiebre, que redibujan el tablero. El documental se hunde otra vez. En canales de salmuera, bacterias y arqueas transforman química en alimento. Son alquimistas del frío, ensayo de una vida que podría repetirse en lunas remotas. Cerca de dorsales submarinas, respiraderos hidrotermales exhalan agua cargada de minerales y comunidades sin sol prosperan. Un cangrejo pálido y gusanos que parecen cintas habitan un teatro donde el color lo dictan hierro y azufre. Cada grieta en este paisaje es también una grieta en nosotros. Si este silencio te duele, si estas imágenes te recuerdan lo que estamos perdiendo, apoya el canal suscribiéndote. Que no se apague la voz del norte. En un promontorio, un oso hambriento explora una colonia de aves marinas. El hielo se retiró temprano y la plataforma de caza no llegó a tiempo. El depredador aprende a escalar acantilados y devorar huevos. La conducta también migra, a veces a la velocidad de un verano. El guión anuda dependencias. Hielo para focas, focas para osos, luz para algas, algas para krill, krill para ballenas, lemmings para búhos, nieve para crías, silencio para cantos. Todo encaja hasta que una pieza se adelgaza. Entonces el conjunto tiembla. No colapsa, se dobla. En ese temblor cada especie negocia. Un plano corto muestra lo que no debería estar.
Un copo de polvo negro sobre nieve virgen. No es ceniza de fogata, es hollín de barcos que resta albedo y suma de cielo. Sustancias persistentes se concentran en depredadores altos como bibliotecas oscuras. Un oso sano puede cargar una química que no entiende, peso que viaja en la leche y en la memoria. De pronto, un laboratorio en medio de la nada. Un técnico toma muestras de un lago que burbujea metano bajo el hielo. El permafrost, al ablandarse, libera gases de un tiempo sin ciudades. Ese aire antiguo sube en perlas que explotan con un pop sutil. La pregunta cae sola. ¿Qué otras memorias guarda el suelo que se descongela? Hay archivos biológicos listos para volver, patógenos que durmieron donde nadie miraba. Cae una nieve lenta. No todo lo que llega del sur es amenaza. También viajan cuidados. Redes de conservación protegen rutas de migración y áreas marinas resguardadas ofrecen refugios de silencio. Comunidades y científicos comparten datos. Un cazador presta ojos donde los satélites no alcanzan. Un satélite presta memoria donde el humano no llega. El tejido se refuerza con cooperación y escucha. La parte se cierra con un plano elemental. Un lobo camina en diagonal sobre nieve nueva. A cada paso, el cristal canta con un sonido limpio. Respira vapor. El aire es vidrio que no corta. La cámara lo sigue hasta un horizonte sin árboles. Allí se detiene, escucha algo que el micrófono no alcanza y gira. Sigue su vida. El espectador entiende que todo aquí sucede en esa línea fina, donde el frío no mata, define. La vida no resiste a pesar del Ártico. Es ártico. En esa identidad, austera y exacta, se resume su fuerza. Esa lección perdura. Parte 4. Pueblos del Norte. Conocimiento, cultura y resiliencia. La cámara amanece sobre una aldea costera donde el hielo respira como un animal dormido. Humo fino sale de chimeneas bajas, trineos apoyados contra la pared, redes tendidas como mapas domésticos. El narrador recuerda que aquí no hay conquista sino convivencia. Los pueblos del norte nacieron de un acuerdo con el frío. Inuit en Groenlandia, Canadá y Alaska. Sami en Noruega, Suecia, Finlandia y Rusia. Nenets y Chukchi en la vasta tundra siberiana. Yupik e Inupiat frente al océano que no siempre se cierra. Cada nombre es una gramática de supervivencia. La cámara se acerca a un hombre que examina la banquisa con la paciencia de quien escucha. Él lee el hielo como quien lee un texto antiguo. Busca sombras densas, pliegues donde el viento dejó una firma, brillos que delatan una lámina demasiado joven. Toca con el bastón y la vibración le cuenta lo que los ojos ocultan. Esa lectura es conocimiento ecológico tradicional, una biblioteca viva transmitida por relatos, cantos y bromas que esconden instrucciones. En torno a un fuego, los mayores recuerdan inviernos donde la nieve crujía distinto y veranos en que las polinias llegaron tarde. Un niño repite sin solemnidad y el hilo no se corta. El paisaje cambia de golpe y aparece un rebaño de renos. La migración Sami parece un río de cuernos que se desliza por una ladera azulada. El viento mueve los abrigos de los pastores y el tintineo discreto de los collares marca el compás de la ruta. La cámara toma altura y la mancha viva dibuja una espiral sobre la nieve. Los pastores no empujan, acompañan. Conocen los puentes helados, los valles donde el viento acumula placas traicioneras, los pasos que se abrirán una semana después. La pregunta se impone sola. ¿De cuántas decisiones humanas depende hoy ese itinerario milenario? En otra orilla, una mujer corta tiras de carne que luego colgará bajo alero para que el aire haga su trabajo. La cocina del norte es calor comestible. Foca, salmón, caribú, algas, bayas intensas que crecen cuando el sol no se pone. Fermentos que preservan y ablandan. Cada plato es técnica, nutrición y calendario. Cuando los inviernos cambian, también cambian los tiempos del alimento. Llega la mercadería empaquetada, brillan los pasillos de ultraprocesados y el cuerpo sufre un desorden que no se ve en los mapas. El documental entra en una casa de nieve. La luz penetra el techo con un resplandor acuático, y el silencio parece tejido. No es museo, es abrigo.
El iglú cumple con reglas de fluidos y calor que entendería cualquier ingeniero. La estructura de arcos reparte cargas, la ventilación evita el hielo interior, la temperatura se sostiene con un mínimo de combustible. A su lado, viviendas modernas se alzan sobre pilotes que separan el calor del permafrost para que el suelo no ceda. El diseño ancestral y el contemporáneo dialogan con una misma pregunta: ¿cómo habitar sin romper la base que lo sostiene? La cámara recorre Nuuk, donde el color de las fachadas pelea con el gris del mar. Y Kaluit aparece con hangares y aeroplanos que son carreteras cuando el hielo interrumpe los caminos. Utqiagvik mira un horizonte bajo donde a veces el sol es una moneda que gira sin caer. Tromsø ofrece luces que rebotan contra la nieve y laboratorios que vigilan auroras. Kautokeino conserva un pulso pausado, mitad escuela, mitad campamento, donde el Joiksami vibra en una voz que es paisaje. En un recodo del fiordo, Pyramiden sigue ahí, congelada en una estética de hierro y silencio. Un piano olvidado provee la única nota humana en un salón grande para nadie. Sobre una mesa comunitaria, mapas oficiales conviven con mapas de memoria. Donde el papel dice bahía, la gente nombra un viento. Donde el satélite dice hielo estacional, la gente detalla una textura, una grieta que despierta cada año, un estruendo que avisa 15 minutos antes de que todo cambie. La ciencia aprende a escuchar ese detalle y a convertirlo en dato. Los radares se afinaron gracias a esas palabras. Las boyas se colocaron donde una abuela señaló un remolino antiguo. Cuando la cámara vuelve al exterior, el espectador entiende que los instrumentos no sustituyen los ojos que pisan. El guión se adentra en el terreno conflictivo. Plataformas de petróleo, minas en expansión, parques eólicos trazados sobre rutas de reno, flotas que surcan una temporada de hielo cada vez más corta. La cámara no busca villanos, muestra choques de escalas. Un empuje global que persigue energía y minerales choca con un mapa local donde la energía es alimento y el mineral es paso. En una asamblea, hombres y mujeres discuten en su lengua con la calma del que sabe que la prisa rompe. Piden consulta real, beneficios que no se disuelvan, participación en la custodia. Defienden un derecho que no es abstracto, es derecho a seguir leyendo el hielo. El plano cambia al aula de una escuela. Niños dibujan ballenas con crayones y nombran en 2 idiomas lo que ven por la ventana. Aprenden a usar un GPS y a escuchar crujidos para reconocer hielo podrido. Aprenden Internet y aprenden marea. La educación bilingüe no es exotismo, es herramienta concreta para que los jóvenes no tengan que elegir entre pertenecer y prosperar. En la enfermería, una médica toma la presión a un pescador que cambió dieta y horarios. Los indicadores de salud hablan de una transición compleja. Menos caza puede traer más sedentarismo. Más ingresos pueden traer alimentos que la fisiología local no agradece. La cámara no sentencia, registra. Sopla un canto de garganta y el aire cambia textura. 2 mujeres se enfrentan sonrisa contra sonrisa y fabrican pulsos con el diafragma. El sonido parece venir de la tierra. El público no aplaude de inmediato, escucha con la atención que se reserva a lo sagrado. En otra sala, un chamán sami golpea un tambor de cuero donde conviven símbolos antiguos y trazos nuevos. Todo respira continuidad, no copia. La cultura no se preserva en formol, se mueve con la gente que la habita. Un cazador enseña al equipo de filmación cómo acercarse a una colonia sin destruir la escena. Se establecen límites, no acercarse más allá de una piedra marcada, no grabar un ritual sin permiso, compartir el material de vuelta, dejar algo útil a cambio. El narrador explica sin didactismo que hay protocolos para filmar en territorios donde la imagen no es solo estética, es memoria y prueba. El equipo asiente y la cámara retrocede 1 metro. Ese metro de respeto cambia el documental entero. El crepúsculo baja en una aldehuella donde los perros se revuelcan en nieve blanca. Un joven realiza mantenimiento a una motonieve que le permite cazar y visitar a su abuela en la misma jornada. Un dron despega y domina la línea de costa.
Esa tecnología ya no es intrusa, es herramienta. Sirve para buscar a un vecino perdido, para delinear una polinia, para monitorear cambios del hielo. En su pantalla, el mundo cabe en un rectángulo luminoso, pero la decisión de salir o no al hielo todavía se toma con el rostro expuesto al viento. Vuelve el rebaño de renos. A lo lejos, aerogeneradores marcan una hilera blanca que gira en un horizonte que fue ruta desde antes de la electricidad. Se negocia un desvío, se acuerdan compensaciones, se establecen periodos de apagado. El acuerdo no siempre se cumple. La cámara se detiene en la cara de un pastor que no maldice, enumera, señala, propone. Ese tono convierte una protesta en gobernanza. El plano cambia al aulo de una escuela. Niños dibujan ballenas con crayones y nombran en 2 idiomas lo que ven por la ventana. Aprenden a usar un GPS y a escuchar crujidos para reconocer hielo podrido. Aprenden Internet y aprenden marea. La educación bilingüe no es exotismo, es herramienta concreta para que los jóvenes no tengan que elegir entre pertenecer y prosperar. En la enfermería, una médica toma la presión a un pescador que cambió dieta y horarios. Los indicadores de salud hablan de una transición compleja. Menos caza puede traer más sedentarismo. Más ingresos pueden traer alimentos que la fisiología local no agradece. La cámara no sentencia, registra. Sopla un canto de garganta y el aire cambia textura. 2 mujeres se enfrentan sonrisa contra sonrisa y fabrican pulsos con el diafragma. El sonido parece venir de la tierra. El público no aplaude de inmediato. Escucha con la atención que se reserva lo sagrado. En otra sala, un chamán sami golpea un tambor de cuero donde conviven símbolos antiguos y trazos nuevos. Todo respira continuidad, no copia. La cultura no se preserva en formol, se mueve con la gente que la habita. Un cazador enseña al equipo de filmación cómo acercarse a una colonia sin destruir la escena. Se establecen límites, no acercarse más allá de una piedra marcada, no grabar un ritual sin permiso, compartir el material de vuelta, dejar algo útil a cambio. El narrador explica sin didactismo que hay protocolos para filmar en territorios donde la imagen no es solo estética, es memoria y prueba. El equipo asiente y la cámara retrocede 1 metro. Ese metro de respeto cambia el documental entero. El crepúsculo baja en una aldehuela donde los perros se revuelcan en nieve blanda. Un joven realiza mantenimiento a una motonieve que le permite cazar y visitar a su abuela en la misma jornada. Un dron despega y domina la línea de costa. Esa tecnología ya no es intrusa, es herramienta. Sirve para buscar a un vecino perdido, para delinear una polinia, para monitorear cambios del hielo. En su pantalla, el mundo cabe en un rectángulo luminoso. Pero la decisión de salir o no al hielo todavía se toma con el rostro expuesto al viento. Vuelve el rebaño de renos. A lo lejos, aerogeneradores marcan una hilera blanca que gira en un horizonte que fue ruta desde antes de la electricidad. Se negocia un desvío, se acuerdan compensaciones, se establecen periodos de apagado. El acuerdo no siempre se cumple. La cámara se detiene en la cara de un pastor que no maldice, enumera, señala, propone. Ese tono convierte una protesta en gobernanza. Parte 5. El gran laboratorio, ciencia, permafrost y tecnologías de exploración. El amanecer en New Allison tiene luz de laboratorio. Antenas plateadas apuntan a un cielo de cobre pálido, y una cortina de vapor se levanta de los generadores como si la estación respirara. Dentro, las manos enguantadas calibran instrumentos diminutos que miden gases invisibles, granos de nieve que cuentan historias, pulsos de una aurora que no duerme. La cámara recorre mesas con frascos etiquetados y mapas cubiertos de líneas. Afuera, el viento hace vibrar cables que cantan una nota única. Cada medición aquí pesa más que su número. Es una sílaba del idioma del Ártico. En Eureka, una isla de metal y madera anclada en Canadá, el termómetro marca un frío que muerde hueso. 2 científicas cargan un radiómetro hacia una llanura donde el aire es tan seco que parece vidrio. Clavan el mástil, miran al horizonte, esperan a que el sol raspe el borde del mundo y registre su paso.
La toma se corta al interior de un container tibio. Aparecen gráficos que se mueven como mareas lentas. La atmósfera del norte habla bajo, pero su mensaje llega lejos. En Pituffik, el radar apunta al hielo de Groenlandia y dibuja profundidades en una paleta de azules. En Utqiagvik, micrófonos enterrados escuchan crujidos que anuncian fracturas. La ciencia aquí usa todos los sentidos. El suelo también es archivo. En una orilla de permafrost, la cámara observa un acantilado que se deshace como azúcar mojada. La capa activa se hunde, nacen charcos tibios, y de pronto, la tundra se convierte en un tablero de espejos. Un técnico coloca un sensor en un lago que exhala pequeñas burbujas. La superficie se abre en círculos perfectos. El metano sube como una memoria que llevaba milenios guardada. La voz explica sin grandilocuencia. Cuando el permafrost pierde su pacto con el frío, la Tierra colapsa en termokarst y libera gas que alimenta un calentamiento que a su vez acelera el deshielo. Es un nudo que se aprieta solo si no se entiende. Sobre el hielo de Groenlandia, el verano dibuja venas de agua que corren hacia gargantas verticales. Un mulín engulle un río entero y lo entrega al fondo del glaciar como una gota eterna. Bajo esa puerta azul, una plomería de túneles presiona y lubrica. A veces el hielo se desliza más rápido, a veces se frena. La cámara desciende en un pozo con un dron amarrado a un cable. El sonido se apaga. Solo queda el goteo, la respiración del equipo y una luz que apenas alcanza las paredes pulidas. Allí, cada centímetro robado al hielo reescribe la línea de costa de continentes lejanos. Los satélites miran desde arriba con una paciencia que no agota el sueño. Altímetros láser miden espesores que cambian como mareras, radares atraviesan nubes para ver formas que la vista niega. Sensores térmicos detectan parches oscuros donde el hielo se afina. En un centro de control, un analista compara 2 años como si fueran superposiciones de acuarela. La deriva de la banquisa, la apertura de leads, la señal sutil del hollín que oscurece la nieve. La inteligencia artificial aprende patrones y los devuelve en pronósticos de hielo que no siempre aciertan, pero afinan el oído colectivo. Modelar no es imponer una forma al futuro, es dibujar fronteras de posible. Bajo la tapa blanca trabajan máquinas que nunca verán el sol. Vehículos autónomos planean bajo hielo como mantarrayas metálicas. Llevan cámaras, sondas de salinidad, termómetros que aguantan un invierno entero. Un ROV se asoma a un respirador hidrotermal que hume a un vapor negro en plena noche líquida. La lente recoge colonias que se alimentan de química pura. La escena parece un planeta ajeno y sin embargo está bajo nuestros pies. Sobre el hielo, drones con cámaras térmicas detectan grietas incipientes y rutas seguras. Un helicóptero deja boyas que a la deriva van contando el rumor del océano con mensajes breves. No todo es tecnología nueva. La cámara se detiene en una fotografía de 1926. Un dirigible con letras claras cruza un cielo que parece dibujado a carbón. Es el Norge de Amundsen y Nobile, que sobrevoló el Polo Norte cuando todo era intuición y riesgo. 2 años después, un dirigible italiano se rompería en el hielo y la epopeya de rescate escribiría una lección de humildad. La meteorología polar, nacida como necesidad de navegantes y militares, fue creciendo hasta convertirse en ciencia que alimenta vuelos, cosechas y ciudades. En otra vitrina, un mapa punteado revela la vieja línea DEU, una cadena de radares del tiempo de la Guerra Fría. Aquella vigilancia temprana se transformó en monitoreo climático. Donde antes se buscaban misiles, hoy se buscan señales del futuro. En el laboratorio, frascos con agua de mar sostienen pequeños mundos. Un técnico abre uno, mira la transparencia y descubre una floración incipiente de plancton. La química del océano está cambiando. El CO2 que respiramos y quemamos acidifica lentamente el agua fría, y con ello, ciertas conchas se adelgazan, ciertos equilibrios se tuercen. En otra mesa, un filtro revela granos de hollín. Cada punto negro roba luz al hielo, multiplica calor en escala microscópica y acelera el deshielo. En el exterior, el amanecer levanta un brillo violeta. La belleza no contradice el diagnóstico, lo hace más urgente. En una sala pequeña, un equipo de rescate ensaya lo que nadie quiere filmar. Trajes secos, arneses, cuerdas, tablos para repartir peso, señales para comunicar sin voz cuando el viento devora palabras. La navegación en hielo no perdona descuidos.
La cámara registra un simulacro sobre una grieta recién abierta. Al otro lado, 2 habitantes del lugar observan con manos en bolsillos. Cuando termina, se acercan, corrigen, enseñan un atajo que el manual no trae. La ciencia que no escucha se pierde, la ciencia que escucha se queda. Al final del día, la Aurora escribe su firma sobre el techo de una estación flotante. Inside, los monitores reducen un mundo inmenso a líneas sobrias. Afuera, el hielo cruje con un tono que ya se reconoce como un amigo que habla bajo. El narrador resume sin clausurar. Todo lo medido aquí, del gas que hiere la atmósfera, a la burbuja que sube del fondo, del descenso de un dron al trazo de un satélite, alimenta un mismo relato. El Ártico no es un vacío a conquistar, es un laboratorio vivo que nos presta sus ecuaciones a cambio de respeto. Entender sus mecanismos no es curiosidad de lujo, es aprendizaje de supervivencia. Porque del modo en que descifremos su gramática, dependerá la claridad de los mapas que guían nuestro siglo. Y el hielo, que escucha, devuelve. Parte 6. Tablero global, rutas, recursos, turismo y conservación. La cámara se eleva hasta convertir el Ártico en un reloj. 2 agujas lo atraviesan en silencio. A la derecha, la ruta del noreste bordea Siberia con una línea negra que se abre cada verano un poco antes. A la izquierda, el paso del noroeste serpentea por el archipiélago canadiense como una adivinanza líquida. Los cascos reforzados avanzan con prisa contenida, midiendo el grosor del hielo con sonar y paciencia. En pantalla, aparecen mapas superpuestos, temporadas de navegación, seguros, tarifas de rompehielos, ventanas meteorológicas que duran días. La voz nombra riesgos con la sobriedad de un parte náutico. Niebla súbita, placas a la deriva, canales que se cierran detrás de la popa. Navegar aquí no es atajo, es pacto con un umbral que se mueve. El dron desciende sobre una cubierta donde marineros pintan números blancos en el acero. Ese casco tiene clase de hielo, esa tripulación ha ensayado abandono en minutos, esa sala de máquinas lleva filtros para combustibles fríos y protocolos contra el hollín que oscurece la nieve. A babor, un buque más grande duda. La ruta es más corta que la del sur, pero cada kilómetro ahorrado puede costar otra cosa. Ruido bajo la banquisa, emisiones en un cielo que refleja, estelas de partículas que anidan en cristales. La escena es ambigua a propósito. El norte ofrece velocidad y reclama prudencia. Ambos verbos se miran de reojo. La pantalla cambia de profundidad. Bajo el océano, líneas rojas marcan dorsales y espolones rocosos. La dorsal de Lomonosov se extiende como un trazo audaz hacia el polo. Sobre esas estructuras se escriben solicitudes de plataforma continental extendida. La ley del mar es un idioma que se habla con geología y paciencia. Equipos mixtos perforan núcleos, miden pendientes, dibujan argumentos. En despachos lejanos, juristas subrayan mapas. No hay disparos, hay compases. El reclamo de hoy puede fijar el mapa de mañana. En un corte rápido, una bandera clavada en hielo hace memoria de gestos antiguos. La voz recuerda que la soberanía aquí no se grita, se documenta. El plano abre sobre una costa siberiana donde crecen hangares y radares. Más lejos, guardacostas pintan cascos con franjas rojas. En un fiordo, patrullas practican rescates bajo una noche que no amanece. La militarización del norte no se muestra con épica, sino con logística. Depósitos de combustible, pistas que aceptan aterrizajes en blanco puro, antenas que vigilan un cielo que trae tormentas y también aviones. Un submarino cruza la pantalla como una sombra debajo de la piel. El mensaje es claro sin subrayados. Donde hay rutas y recursos, habrá ojos, manos y preguntas. El hielo no es frontera estática, es frontera observada. A ras de costa, una cinta transportadora mueve roca hacia una tolva. El mineral cae con un rugido que suena a invierno roto. El norte guarda petróleo, gas, níquel, tierras raras, promesas que relucen cuando otros mercados tiemblan. La cámara recorre tuberías que cruzan tundras elevadas sobre pilotes para que el calor no derrita el suelo.
Un ingeniero enumera sensores, válvulas de corte, planes para derrames. El narrador no cuestiona la utilidad de la energía, interroga el costo real de extraerla en un sistema frágil. La imagen más incómoda es también la más callada. Una gota de combustible atrapada bajo hielo, invisible durante semanas. Un corte seco nos lleva a una pasarela de crucero. Turistas con parcas rojas se asoman a una bahía en Svalbard. Montes líquidos de hielo flotan. Focas descansan sobre planchas como si fueran islas móviles. Un guía pide susurros. La economía local agradece esa llegada. Los tenderos saludan en varios idiomas. Los jóvenes tienen trabajo fuera de la temporada de caza. La otra mitad del plano muestra un Zodiac que se acerca demasiado a una colonia. Un piloto corrige. 50 metros más lejos, el mismo espectáculo existe sin sobresalto. El turismo en el Ártico puede ser escuela o ruido. La diferencia es un puñado de decisiones pequeñas repetidas cada día. En pantalla se sucede una coreografía de acuerdos. Un consejo de 8 naciones y pueblos indígenas se reúne con mapas y té caliente. Se hablan temas áridos con la cortesía de la nieve. Monitoreo de derrames, cooperación en búsqueda y rescate, ciencia compartida, moratorias de pesca en alta mar donde la red no ha llegado todavía. Áreas protegidas que se pintan con verde tenue sobre azul profundo. Un papel de 1973 abre su letra. La protección del oso polar no nació de un documental, nació de una firma. El relato no idealiza, sabe que los acuerdos no bastan sin presupuesto ni presencia, pero también sabe que un pacto puede salvar generaciones de cachorros. El montaje regresa al oleare. Una maqueta digital muestra un derrame bajo banquisa. La pluma se desplaza pegada al hielo como tinta que se esconde. Equipos practican en piscinas con bloques reales cómo recoger lo que no quiere ser recogido. El viento sopla al norte, la noche dura 18 horas, los termómetros bajan más de la cuenta. La sensación de límite atraviesa la sala. Hay riesgos que exigen la humildad de decir no. La cámara, por una vez, se queda sin palabras y lo dice con un plano fijo de oscuridad. Luego, el guión mira al sur a modo de espejo. La Antártida tiene un tratado que congela ambiciones, prohíbe perforaciones y convierte un continente en laboratorio. El Ártico, en cambio, es barrio con vecinos, rutas, economías, derechos ancestrales. No puede copiar a su hermana, pero puede aprender su música. Más cooperación, más ciencia abierta, más límites para combustibles sucios en barcos que reflejan un cielo que refleja. La comparación no sermonea, orienta. Sobre una mesa, 2 mapas se tocan. En uno, líneas de royalties, licencias, plazos. En el otro, rutas de reno, áreas de cría de focas, migraciones de narval. Un alcalde señala la intersección dolorosa. Un contrato puede comprar motores, sanidad, escuelas. También pueden cerrar el silencio que sostiene la casa. La negociación real no enfrenta progreso y tradición, los mezcla con el pulso corto del invierno. La escena más política del documental la protagoniza una mano, que tacha una línea y la vuelve a dibujar un poco más al norte. El bloque se cierra con un plano desde muy arriba. El barco que antes dudaba gira a estribor y toma mar abierto lejos de la colonia. El rompehielos que lo precedía ralentiza un nudo. Una ballena asoma justo en la estela, respira y desaparece. Sobre todo ello, la aurora delgada hace su firma casi invisible. La voz condensa el aprendizaje. El Ártico ya es tablero global y laboratorio a cielo abierto, pero su gramática obliga. Cada ruta exige un límite. Cada extracción exige un plan que incluya al hielo y a quienes lo leen. Cada visita exige un código. Lo que se decide aquí, a temperatura de cuchillo, escribirá la biografía de costas lejanas. En la próxima parte, el futuro dejará de ser conjetura y se hará pregunta. ¿Qué umbrales aguardan detrás del siguiente invierno? ¿Qué mundo elegiremos cuando la banquisa responda? Parte 7. Futuros del Ártico. Umbrales, escenarios y decisiones. El plano inicial muestra un reloj de hielo.
El segundero es una grieta que avanza sin ruido. El minutero, un río azul que se cuela en un mulín. La hora se marca con auroras delgadas que no alcanzan a escribir su nombre. Sobre ese reloj, la narración enciende la palabra umbral. Se siente en el aire como un cambio de presión antes de la tormenta. Se ve en las orillas donde el mar lame permafrost y lo vuelve barro. En los fiordos donde el frente glaciar muerde agua más cálida. En los inviernos que regresan un poco más tarde y se van un poco más temprano. Nada ocurre de golpe y, sin embargo, todo muta. La cámara sobrevuela una costa oscura y la compara con el mismo encuadre años atrás. El blanco retrocedió como si alguien hubiera borrado una línea con una goma prudente. El espectador observa la diferencia y entiende que ahí hay memoria que cambia de lugar. El narrador detalla que los veranos casi sin hielo no son una metáfora poética, sino una ventana real que se abre con la suma de muchos gestos pequeños. Un océano oscuro absorbe más calor. Un hielo más delgado rompe con facilidad. Una corriente más tibia alcanza un fiordo remoto. Son piezas que encajan hasta escribir una frase nueva en el idioma del clima. Un modelo numérico aparece en pantalla como un mapa vivo. Corrientes como venas, remolinos como pupilas, viento que peina la superficie con espirales. Una voz grave explica que el norte y el Atlántico conversan. A veces esa conversación debilita el gran transportador de calor que equilibra inviernos y veranos en Europa. No promete colapsos inmediatos, sugiere cambios en ritmos y amplitudes. Más lluvia donde no solía llover, menos nieve donde la nieve era certeza. Olas de calor con bordes más dentados. El guión no busca espantos, traza posibilidades con respeto. Un agricultor que nunca vio granizo en su valle, tal vez tendrá que cubrir su huerto. Un ingeniero que calculó una presa con un invierno sólido, tal vez deba recalibrar su deshielo. En un laboratorio, 4 viales transparentes reposan alineados como sospechosos discretos. En cada uno, un trozo de tierra de distintas profundidades del permafrost. Bajo el microscopio, formas olvidadas parpadean. No hay alarma cinematográfica, hay atención. Un científico explica que el suelo del norte es un archivo y que no todo archivo debe abrirse de golpe. Bajo ciertas condiciones, bacterias y virus preservados pueden volver a moverse. La escena no se recrea en miedo, se centra en el cuidado. La investigación aquí es un manual de uso para un pasado que despierta. Taladro con guantes, protocolos estrictos, fuego para esterilizar, ciencia que camina con puntillas. La vida que ya está despierta también se desplaza. Un banco de peces se aventura más al norte siguiendo aguas menos frías. Detrás, flotas enteras afinan sus rutas con la precisión de quien lee un GPS y un rumor a la vez. Aves cambian colonias y nidos, mamíferos marinos descubren estuarios nuevos, los tiempos de cría se adelantan o se estiran. La cámara muestra una tabla simple. Donde la luz llega antes, la floración de fitoplancton estalla antes. Donde el hielo tapa la luz, la cadena trófica se demora. Las familias inuit ajustan calendarios y relatos. Los pastores sami redibujan pasos del rebaño porque un lago que daba hielo a mediados de octubre ahora engaña con una piel demasiado fina. El documental abre una sala de reuniones con paredes de madera clara. Allí representantes de comunidades, científicos, guardacostas y empresarios colocan papeles sobre la mesa. No hay música solemne, hay tazas de té y una pizarra con líneas que se cruzan. Se negocia un corredor de tráfico que evita una polínea crucial, se pactan zonas donde el ruido submarino deberá caer a niveles que permitan a las belugas mantener sus cantos sin encogerse a la costa. Se acuerdan ventanos para obras que no atraviesen temporada de cría. El guión insiste en el método. Los acuerdos no son épicas, son constancia. Arriba, la tecnología ensaya su propia promesa. Antenas del tamaño de una mano conversan con satélites que vuelan baja órbita. Redes comunitarias reportan espesor de hielo con mensajes breves que llegan donde las boyas no alcanzan. Drones baratos recorren estuarios, miden temperatura, detectan manchas de combustible antes de que sean tragedia. Una app muestra en tiempo real un mosaico colaborativo. Cada punto encarna la unión de saber formal y saber vivido. A veces un algoritmo acierta, a veces falla.
Un anciano mira el mapa, sale, cierra los ojos y escucha cómo suena el hielo esa mañana. Vuelve y corrige. Un color mejora. El mapa mejora. La cámara vuelve al mar abierto. 2 barcos aparecen perfilados en contraluz. Uno apaga motores convencionales y enciende un sistema híbrido que reduce hollín. El otro navega más lento que el plan y respira menos negro. En una bodega, contenedores de combustible alternativo, frío como un animal dormido, esperan una ruta que todavía se construye. En la costa, una planta de tratamiento almacena residuos para evitar que el viento los regrese al hielo. No es futurismo brillante, es disciplina cotidiana. La diferencia entre un paisaje cuidado y una noticia de desastre no está en una sola decisión, sino en un catálogo de gestos que se cumplen cuando no hay cámaras. En un fiordo de Groenlandia, un grupo de jóvenes sostienen carteles escritos en su lengua y en un idioma extranjero. Piden trabajo y piden agua limpia. Piden conexión y piden silencio para escuchar ballenas. La cámara no los usa como telón de fondo, les cede el cuadro entero. Sus frases son puentes. Saben que un mundo sin petróleo todavía necesita energías. Saben que un mundo sin hielo no tendrá esas energías por mucho tiempo. Su reclamo no es rechazo absoluto, es diseño. Quieren entrar al plan que decidirá su paisaje, no leerlo después. El plano se aquieta en un acantilado de permafrost donde cuelgan raíces de gramíneas. Gotea lento. El sonido podría dormir a cualquiera, pero aquí despierta. Un biólogo apunta con una pipeta y atrapa un hilo de agua para medirlo al instante. El número es tímido. Suma con miles de otros. Con esos números se alimenta el pronóstico que alguien verá mañana en su teléfono y decidirá si arriesga la caminata sobre banquisa. Todo se conecta en una cadena de confianza que debe mantenerse tensa. Cuando se corta, llegan accidentes. Cuando se sostiene, llegan vidas que regresan a casa. El guión entra en la sala de control de un rompehielos donde se simula un incendio en medio de noche polar. Luces rojas, voces cortas, respiraciones medidas. Afuera, la temperatura muerde. Adentro, el reloj corre. El ejercicio termina en 8 minutos. La tripulación sabe que en ese margen pueden vivir o perder. La misma disciplina se lleva a tierra en planes para evacuar aldeas costeras si una tormenta de otoño coincida con marea muy alta y oleaje sin hielo protector. Se construyen taludes de emergencia, se elevan depósitos de combustible, se improvisan refugios con luces y mantas. La épica aquí no es un dron elegante, es una mascarilla de repuesto bien guardada. En el tramo final, la película despliega 3 escenarios como si fueran pinturas. En el primero, el norte se calienta rápido, pero la cooperación frena daños. El hielo aún llega cada invierno, suficiente para sostener polinias y rutas. La pesca se regula con flexibilidad y los corredores marítimos eluden zonas sensibles. La navegación usa combustibles limpios y filtros severos. En el segundo, la prisa por extraer y transitar dobla el hielo. Derrames ocultos bajo banquisa, fauna alterada por ruido constante, aldeas que retroceden sin recursos ni voz. En el tercero, una mezcla imperfecta, avances y retrocesos, aprendizajes caros y victorias silenciosas. La película no elige por el espectador, le recuerda que sí hay elección. El cierre se busca en el mismo lugar donde el documental empezó, un espejo. La cámara trepa por un valle y mira hacia atrás. El océano helado brilla con una piel nueva. A cierta distancia, una ballena boreal exhala una nube. 2 niños señalan el soplo y corren por la nieve sin hundirse demasiado. Un cazador les grita una indicación y ambos ralentizan atentos al hielo. Sonríen. La música apenas sube. La narración entorna la voz y dicta su última pregunta. ¿Qué significa progreso cuando el reloj que sostiene la casa común marca un umbral que nadie quiere atravesar dormido? Si este viaje te hizo mirar el mapa con otros ojos, dale me gusta a este video y suscríbete al canal. Tu apoyo ayuda a contar historias que defienden el hielo y la vida que lo habita. El Ártico no es un fin del mundo, es un principio de lectura. Enseña a escuchar ciclos que la ciudad olvida, a medir el tiempo con colores y crujidos, a negociar con fuerzas que no obedecen. Allí, donde el frío separa y la vida junta, el planeta expone su gramática más honesta. Cada grieta nueva es una sílaba, y cada polinia, un silencio lleno.
Si el hielo se convierte en espejo opaco, perderemos más que albedo, perderemos memoria. Cuidarlo no es salvar un paisaje remoto y hermoso, es sostener el ritmo de las estaciones que alimentan nuestras mesas y nuestras geografías. El futuro del norte escribe el guión del sur.